Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a todos nos acontece lo mismo, mas el justo saldrá de la tribulación. 12ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios es claro en su palabra. Nunca olvides que Él es la luz. Pongamos el sentido con mucha atención, de modo que podamos entender sus propósitos, las buenas intenciones de Dios, sus objetivos para con nosotros. Su ayuda en la tribulación se puede perder, así como también la salvación. Escrito está en el profeta Nehemías capítulo 9, verso 21, del 25 al 30, 36 y 37. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia.
Escucha con atención lo que nos habla aquí el Señor en boca del profeta Nehemías, referente al tema. Y es allí donde tenemos que aprender que la carne es necia, mis hermanos. Por eso necesitamos de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha entrega al Señor y buena disposición a obedecerlo. Dice aquí Dios en boca del profeta Nehemías: lo sustentaste 40 años en el desierto. Aquí se refiere al pueblo de Israel. Y dice aquí que Dios los sostuvo por 40 años en ese desierto donde prácticamente estaban desprovistos de todo. Pero mira lo que dice aquí enseguida: de ninguna cosa tuvieron necesidad. Dios los estaba sustentando. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Todo perduró en favor del pueblo de Israel. Prácticamente podemos decir que eran milagros de Dios. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. O sea, con la ayuda de Dios, tomaron ciudades que eran resguardadas por hombres fuertes y cuya tierra era fértil. Y heredaron, escúchalo bien, casas llenas de todo bien, cisternas hechas. Cisternas quiere decir depósitos subterráneos que recogen agua, lo que hoy llaman aljíberes. Mira que todo, porque esos pueblos habían salido delante de ellos y habían dejado todo: tierras, casas, cultivos, y Dios les entregaba esa tierra, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en la bondad de Dios. Lo que nos puede pasar a nosotros, pero como a veces escuchamos más la rebeldía de la carne, pues ni siquiera en mucho pueblo de Dios ha tenido la oportunidad de estas bendiciones. Dice: pero te provocaron a ira. Después de todos esos bienes que Dios les hacía, lo provocaron a ira y se rebelaron contra Él. Y echaron la ley de Dios tras sus espaldas. O sea, la desobedecieron, no les importó para nada después de estar bien. Y mataron a los profetas de Dios que protestaban contra ellos. O sea, cuando la palabra se comparte, la palabra es una manera de mostrar que verdaderamente el pueblo de Dios es muy desagradecido. Pero la intención de la palabra es para convertirlos otra vez a Dios, para que escuchando la palabra reflexionen sobre una rebeldía, una desobediencia sin causa, siendo que Dios los había bendecido en gran manera, e hicieron grandes abominaciones de rechazo y aborrecimiento a Dios. O sea, lo contrario a los mandamientos. Entonces los entregaste, dice Nehemías, a Dios en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, en el tiempo de esa adversidad y angustia. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, ángeles que los socorrían, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, porque esto pasa con muchos hermanos, una vez están bendecidos, una vez tienen paz, vuelven y se olvidan de Dios. Entonces dice: volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Normalmente nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Cualquier situación, Satanás, los demonios, la enfermedad, cualquier cosa que nos mande Dios en tribulación, nos
nos domina completamente. No nos salva sino la presencia del Espíritu Santo. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. O sea, la palabra que les hablaban los profetas los animaba, tratando de convencerlos por las razones de Dios, para que volvieran otra vez a la obediencia, a la justicia de Dios. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, contra los decretos de Dios y sus ordenanzas, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Mira, la intención de Dios, su propósito es que vivamos en paz. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues por la justicia de Dios, por la palabra. No hay otra manera. El pecado destruye, el pecado trae contienda, el pecado trae adversidad. Dejémonos de tanta obstinación y terquedad en la carne. Hay que ayunar, hermanos, hay que buscar esa gracia de poder, de fortaleza, de dominio propio sobre nuestras debilidades. Sigue diciendo la palabra: se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Dios los soportó por muchos años y les testificó con su espíritu por medio de los profetas. O sea, los profetas le explicaban con verdad de la palabra, a ver si así ellos entraban en razón. Pero era inútil, pero no escuchaban. Por lo cual Dios los entregó en mano de los pueblos de la tierra. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia que desaprovechemos el amor de Dios, su misericordia, su bondad! Y finalmente los cristianos, muchos, terminan en mano del mundo, sin esperanza, sin ley, con pérdida de la salvación. Henos aquí, dice Nehemías, colocándose al lado de este pueblo, dice: siervos, en vez de ser siervos de Dios, honrándolo, glorificándolo, obedeciéndolo por todas las bendiciones y la paz, dice: henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Esa tierra volvió a pasar a manos del mundo, escúchalo bien, después de haber sido súper bendecidos por Dios. Y ahora, ¿qué pasa con el mundo? Esa tierra se multiplica su fruto para los reyes, o sea, los gobernantes de las tierras que has puesto sobre nosotros por nuestro pecado, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, nos dominan. Mira, conforme a la voluntad del mundo, a la voluntad de la carne, a la vanagloria de la vida, a los que nos dominan conforme a los deseos del mundo. Y estamos en grande angustia. Después de tener la oportunidad de una vida de gozo y de paz, ahora muchos cristianos tienen una vida dura y difícil, igual al mundo. Hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo los invito a un momento de reflexión. Hay que reconocer que Dios es justo en sus juicios. Sus juicios son verdaderos. Dios nunca se equivoca. Él conoce nuestras vidas. Y si viene juicio sobre nosotros es porque hacemos lo malo. Escúchalo bien. Dios siempre va a obrar rectamente, conforme a la justicia. Él es el juez. Dios no se equivoca. Así que piensa mucho en este mensaje de hoy. Que el Señor te cubra en misericordias. Amén.